Creo, desde luego, que esas deberían ser las prioridades de trabajo de este Congreso en estos momentos, en estos días. Estudiar, debatir y aprobar de forma inmediata medidas que nos permitan afrontar las consecuencias de esta catástrofe y atender a las personas gravemente afectadas. Estudiar, debatir y aprobar de forma inmediata las medidas para prevenir que se repita otro semejante. Esas van a ser, desde luego, las prioridades que nosotros como grupo parlamentario mayoritario de esta Cámara nos vamos a marcar, pero tengo que decir que lamentablemente no ha sido la prioridad de la mayoría de esta Cámara. Para esa mayoría de esta Cámara, para el Partido Socialista y sus socios, la prioridad, lamentablemente, en estas 2 semanas de actividad parlamentaria ha sido acometer de forma urgente el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española para regalar puestos en ese Consejo a sus socios de Gobierno y, desde luego, el Partido Popular sí tiene claro cuál tiene que ser nuestro asunto prioritario estos días y en este momento. No va a serlo el reparto de cargos en consejos de administración públicos, no va a serlo el conseguir alcaldías mediante mociones de censura en ayuntamientos afectados por la riada, no va a serlo el tratar de utilizar la catástrofe para aprobar a toda costa unos presupuestos generales del Estado y no va a serlo el lanzar campañas pagadas de propaganda en Internet, en redes sociales, para perjudicar a quien desde el Consell de la Generalitat Valenciana está trabajando para atender a las personas gravemente afectadas. Nuestra prioridad va a ser, como lo fue desde el primer día, cuando pedimos la suspensión del pleno pasado, estar al lado de la población afectada y ofrecerles soluciones, respuestas y medidas. Medidas que estamos dispuestos a negociar y pactar con el Gobierno para que las personas, por una vez desde que gobierna Pedro Sánchez, sea la prioridad absoluta. No es nuestro momento, como lamentablemente recogía en sus notas la ministra de Igualdad. No es nuestro momento. No es el momento de los políticos, no es el momento de la lucha partidista, es el momento de las víctimas, de las personas afectadas y nosotros como primer partido de España vamos a estar a su lado, vamos a defender sus intereses y estamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno para pactar cuanta medida sea necesaria para atender de la mejor forma posible a las víctimas de esta catástrofe natural. Le pedimos al Gobierno y a sus socios que cambien sus prioridades. Así lo exige el momento que estamos viviendo y así lo exige la política en España en estos momentos. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantear. Sí, ¿qué tal, portavoz? Le quería pedir una valoración sobre la imputación del señor Ábalos en el caso Koldo. Y luego también si el Partido Popular va a presentar candidatos para los 4 consejeros de Radio Televisión Española que les corresponde elegir al Senado. Gracias. Muy bien. Con respecto a lo del Senado, creo que hay que plantear esa pregunta al Senado, sinceramente, y por lo tanto no puedo responderla yo en estos momentos. Y con respecto a la información, ¿no?, que acabamos de conocer en relación con el Tribunal Supremo y el exministro de Transportes de Pedro Sánchez, pues es más de lo mismo lo que ocupaba todas las páginas de los medios de comunicación de nuestro país hasta que sucedió esta catástrofe natural. Lo que hemos conocido es que el Tribunal Supremo finalmente investigará a José Luis Ábalos por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos en su etapa como ministro de Transportes de Pedro Sánchez. El Supremo está investigando por corrupción que se desarrolló en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Cualquier gobernante serio, cualquier gobernante responsable, cualquier primer ministro de cualquier país de nuestro entorno, hoy mismo comparecería públicamente para dar explicaciones. Yo tengo que recordarle al Partido Socialista
que cuando el investigado fue el señor Koldo García, se apresuraron a pedir la dimisión del señor Ábalos. Y yo me pregunto si ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos. Creo que se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar, ya habiendo pasado más de una semana y con toda la información que hay encima de la mesa al respecto de las primeras horas de la catástrofe, ¿desde el Partido Popular se hace alguna autocrítica o crítica a la gestión de Mazón? ¿Se reconocen errores? ¿Se apoya al presidente valenciano? Gracias. Bueno, yo creo que lo que se trata en estos momentos, y nadie entendería que nos dedicásemos a otra cosa, es de asistir a los afectados, de apoyar a las víctimas, de apoyar a sus familias y de que todos nuestros esfuerzos se centren en la reconstrucción de un territorio que ha quedado devastado. Y, por lo tanto, creo que habrá momento para las valoraciones políticas que vendrán después. La realidad es que es indiscutible que el presidente Mazón, que todo su Gobierno se ha volcado en esta catástrofe con todo lo que tenían a su alcance, y a mí me gustaría poder decir lo mismo del Gobierno de España, que creo que no lo ha hecho, que trabajaba a solicitud. Si necesitan ayuda, que la pidan, decía el presidente del Gobierno. Este es nuestro momento, decía una de sus ministras. Yo, desde luego, soy muy crítico con ese tipo de actitudes. Creo que el presidente Mazón y su Gobierno se han volcado con todos los recursos que tenían a su alcance y me gustaría poder decir que el Gobierno de España hizo lo mismo. Lamentablemente, creo que no fue así. Hola, buenas tardes, portavoz. ¿Qué tal? Hoy en el diario ABC publicamos que Seguridad Nacional había avisado de la gravedad de la dana que se avecinaba 12 horas antes a la Moncloa. Quería pedirle simplemente una valoración de esta información. Gracias. Pues efectivamente, hoy conocemos a través del diario ABC que Seguridad Nacional advirtió al presidente del Gobierno, advirtió a Moncloa 12 horas antes de la catástrofe de la gravedad de la situación. Y a mí me gustaría saber por qué Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no actuó con esa información que Seguridad Nacional dirigió a la Moncloa. Es tremendamente grave. Quizás Pedro Sánchez no actuó porque estaba en la India. No lo sabemos. La realidad es que Pedro Sánchez tampoco comparecerá la próxima semana en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre todo esto, porque se va, no sé exactamente a dónde, a una cumbre del clima. Qué paradojas. Lo cierto es que Pedro Sánchez debería suspender esa participación en esa cumbre del clima y debería estar en el Pleno de la próxima semana explicando qué hizo o qué no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, que yo lamentablemente tengo que decir que más de una semana después aún no sabemos dónde está. Buenas tardes, portavoz. Yo le quería preguntar específicamente por la opinión suya y de la dirección del partido y del grupo que usted representa sobre que no se activasen las alertas a tiempo el martes pasado, ¿no? Hasta las 8:11 de la tarde y las consecuencias de haberlas activado tarde. Y usted ha pedido que el Gobierno nacional dé explicaciones sinceras sobre las tardanzas suyas. ¿Cree que el Gobierno valenciano también debería dar estas explicaciones que aún no ha dado? Muchas gracias. Bueno, yo veo al presidente de la Generalitat Valenciana todos los días sobre el terreno, atendiendo a personas y resolviendo problemas, cumpliendo con sus obligaciones, y he visto a un presidente del Gobierno
abandonar sus propias responsabilidades diciendo que si necesitan ayuda que la pidan. Creo que son dos formas muy distintas de entender la responsabilidad por parte de un dirigente político, muy distintas. El presidente de la Generalitat comparecerá en las Cortes Valencianas la próxima semana y Pedro Sánchez no. Muy buenas tardes, portavoz. Continuando con la pregunta de mi compañero Juan Malamet, le han pedido explicaciones, ha trascendido a prensa que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, llegó 2 horas tarde o más de 2 horas tarde a esa reunión de emergencia por la Dana. Le han pedido explicaciones en ese sentido. En segundo lugar, ¿por qué creen que el Gobierno de España no declara, el Ministerio del Interior no declara la emergencia nacional como le llevan reclamando, pidiendo incluso desde Génova 13, desde la Dirección Nacional del Partido? Y en tercer lugar, tal y como publicamos en nuestro periódico, en Es Diario, en el año 2019 el Gobierno ya tenía un informe sobre la peligrosidad del Barranco del Pollo, sobre los riesgos que conllevaba la crecida del caudal, pero sin embargo no se hizo nada, es decir, no se puso en marcha ese plan integral para paliar los riesgos. No sé si desde el PP lo van a exigir ahora al Gobierno que ponga en marcha ese plan para solventar los riesgos que tiene ese barranco. Gracias. Yo creo que la vicepresidenta tercera, la ausente vicepresidenta tercera, tendrá que explicar lo que desde sus competencias no hizo en relación con las obras previstas en distintos planes para esa cuenca hidrológica del Júcar y lo que no hizo. Y creo que nos debe una explicación a todos. Y donde hay que hacerlo es aquí, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, a través de los mecanismos de control que hay al Gobierno. Y yo lamento esa estrategia de fuga permanente en la que se encuentra Pedro Sánchez y sus máximos dirigentes. Me temo que la señora Teresa Rivera está más centrada en sus ambiciones personales y políticas que en la gestión de sus propias responsabilidades como miembro del Gobierno de España y responsable del Ministerio de Transición Ecológica. Esa es la realidad. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es? El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe. Con respecto a Mazón, yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día. Lo que sí sabemos es que la Confederación Hidrográfica no alertó hasta cerca de las 7 de la tarde. Y que en ese comité estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat que mantenían al tanto al presidente Mazón de todo lo que iba sucediendo a lo largo de la tarde y que estaba perfectamente informado y comunicado con el comité de crisis. Lo que tienen que explicarnos desde la Confederación Hidrográfica es por qué no se avisó hasta poco antes de las 7 de la tarde. ¿Por qué no se informó hasta poco antes de las 7 de la tarde? La Generalitat Valenciana transmitía la información que le remitía la AEMET. Y por lo tanto, creo que sería bueno que, al igual que el presidente Mazón comparecerá en las Cortes Valencianas la semana que viene, aquí en el Congreso de los Diputados lo hiciese el presidente del Gobierno o lo hiciese cuando menos la responsable de toda esta cuestión, que es la señora Teresa Rivera. Ni uno ni otro estarán presentes en el pleno de la próxima semana. Muchas gracias.